Imagínese una noche de invierno en las grandes llanuras de América del Norte. Afuera, el viento sopla con una fuerza que parece querer derribarlo todo. No hay edificios, ni carreteras, ni luces de la ciudad. Solo una inmensa llanura cubierta de nieve bajo un cielo lleno de estrellas tan brillantes que parecen al alcance de la mano. La temperatura está muy por debajo de cero. En medio de este paisaje helado, usted se encuentra dentro de un tipi, una especie de tienda de campaña alta y en forma de cono, hecha de postes de madera y pieles de búfalo. El viento aúlla afuera, golpeando la estructura, pero adentro el ambiente es sorprendentemente tranquilo y cálido. Un pequeño fuego arde en el centro, y su luz anaranjada baila en las paredes de piel, creando sombras que se mueven suavemente. El humo sube en una columna recta y desaparece por una abertura en la parte superior del tipi. Usted está acostado sobre pieles suaves, cubierto con una pesada manta de piel de búfalo. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sobrevivían las personas en noches así, cuando la naturaleza era mucho más dura que cualquier desafío que enfrentamos en nuestras casas modernas con calefacción? ¿Cómo era posible dormir profundamente cuando el mundo exterior estaba congelado? La respuesta no está en la tecnología complicada, sino en un conocimiento profundo de la naturaleza y en una ingeniería increíblemente inteligente y sencilla. La vida en el tipi no era una lucha constante contra el frío, sino una adaptación perfecta a él. Cada elemento, desde la forma del tipi hasta la ropa que usaban para dormir, estaba diseñado para una sola cosa: mantener el calor y la vida. Para nosotros, que estamos acostumbrados a presionar un botón para tener calor, esta forma de vida puede parecer casi imposible. Pero para los pueblos de las llanuras era su normalidad. Era una vida en sintonía con el mundo que los rodeaba. Vamos a entrar en ese tipi y descubrir los secretos que les permitían no solo sobrevivir, sino vivir cómodamente en uno de los entornos más exigentes del planeta. Veremos que su refugio no era solo una tienda, era un hogar lleno de sabiduría. ¿Cree usted que una persona de hoy podría acostumbrarse a vivir sin una cama cómoda y sin calefacción central? Es una pregunta interesante, sobre todo cuando pensamos en los pueblos que vivían en las grandes llanuras. No eran un solo grupo, sino muchas tribus diferentes, como los Lakota, los Cheyenne y los Comanche, entre otros. Aunque cada tribu tenía sus propias costumbres, compartían un estilo de vida que dependía de una criatura majestuosa: el búfalo. Estas personas no vivían en un solo lugar. Eran nómadas, lo que significa que se movían constantemente. ¿Por qué? Porque seguían a las grandes manadas de búfalos. El búfalo les daba todo lo que necesitaban: carne para comer, huesos para hacer herramientas y, lo más importante, pieles para construir sus hogares, los tipis. Este estilo de vida móvil moldeó cada aspecto de su existencia, incluyendo cómo dormían. Imagínese que su trabajo le obliga a mudarse cada pocas semanas. No llevaría un sofá pesado ni una cama con un colchón enorme, ¿verdad? Llevaría solo lo necesario, cosas que se puedan empacar y desempacar rápidamente. Eso es exactamente lo que hacían. Su hogar, el tipi, era una obra maestra de la portabilidad. Se podía desmontar en menos de una hora, cargar los postes y las pieles en los caballos y estar en movimiento. Cuando llegaban a un nuevo lugar, lo volvían a montar igual de rápido. Por eso, su mobiliario era mínimo y ligero. No había camas de madera ni armarios. Sus camas eran simplemente montones de pieles de búfalo y otros animales que se podían enrollar y transportar fácilmente. Estas pieles no solo eran su cama, sino también sus mantas y, a veces, incluso su ropa. Todo tenía más de un uso. Su vida no estaba organizada alrededor de un lugar fijo, sino alrededor del movimiento y la comunidad. Dormir no era un acto privado en una habitación separada.
Las familias dormían juntas en el espacio circular del tipi, compartiendo el calor del fuego central y el calor de sus propios cuerpos. Esta forma de vida, tan diferente a la nuestra, no era una señal de pobreza o dificultad, sino de una adaptación inteligente a su entorno. Les permitía ser libres, seguir los recursos que la naturaleza les ofrecía y vivir en armonía con los ciclos de las estaciones. Su manera de dormir era una extensión directa de esta filosofía, simple, práctica y comunitaria. A primera vista, un tipi parece una construcción muy simple, solo un cono hecho con palos y cubierto de pieles. Pero sabía que dentro de esa simplicidad se esconde una ciencia increíble para mantener el calor y la comodidad. No es solo una tienda de campaña, es una máquina de supervivencia perfectamente diseñada. Piense en ello como si estuviera construyendo una con sus propias manos. Primero, necesitaría unos 15 a 20 postes largos y rectos de madera. Estos postes se juntan en la parte de arriba, pero se abren en la base formando un círculo en el suelo. Esta forma de cono es muy importante. ¿Por qué? Porque es extremadamente fuerte contra el viento. Cuando el viento fuerte de las llanuras golpea el tipi, simplemente se desliza por sus lados inclinados en lugar de empujarlo. Es como la diferencia entre una pared plana y la punta de una flecha. Luego viene la cubierta. Esta se hacía cosiendo varias pieles de búfalo, a veces hasta 20 de ellas. El resultado era una lona enorme y muy pesada. Este peso era una ventaja, ya que ayudaba a que la cubierta se mantuviera firme y no se moviera con el viento. Las pieles, una vez tratadas, también eran resistentes al agua, así que la lluvia y la nieve no entraban. Pero aquí viene la parte más ingeniosa, algo que muchas casas modernas ni siquiera tienen tan bien resuelto: la ventilación. En la parte superior del tipi, donde se juntan los postes, hay una abertura para que salga el humo del fuego. Pero no es un simple agujero. A cada lado de la abertura hay dos grandes solapas de piel, como unas orejas gigantes. Estas solapas están sujetas a dos postes especiales que se quedan fuera del tipi. Desde adentro, usando cuerdas, se pueden mover estos postes para abrir, cerrar o cambiar el ángulo de las solapas. ¿Para qué servía esto? Primero, para dirigir el humo. Se podían ajustar las solapas según la dirección del viento para que el humo saliera limpiamente sin que el viento lo devolviera hacia adentro. Segundo, actuaban como una ventana. En un día caluroso se abrían para que entrara aire fresco, y en un día de lluvia se podían cerrar casi por completo para que no entrara agua. Y hay un último secreto: una segunda pared interior. Se ataba un forro de piel por dentro del tipi, desde el suelo hasta la altura de los hombros. Este forro creaba un espacio de aire entre la pared exterior y el interior. El aire frío que se colaba por debajo de la cubierta exterior era canalizado hacia arriba por este espacio, llegando hasta el fuego para avivarlo sin crear corrientes de aire frío donde la gente dormía. Era un sistema de calefacción y ventilación natural, simple y brillante. Ahora que conocemos la estructura inteligente del tipi, entremos y veamos cómo se organizaba la vida adentro para mantenerse calientes, sobre todo durante las noches heladas. ¿Cómo se mantenían calientes mientras dormían con temperaturas bajo cero afuera? La clave de todo era el fuego. En el centro exacto del tipi, directamente debajo de la abertura para el humo, había un pequeño hoyo en el suelo donde se mantenía un fuego constante. Este fuego no era grande y rugiente, sino pequeño y eficiente. Un fuego grande consumiría demasiada leña y crearía demasiado humo. Un fuego pequeño y bien controlado proporcionaba el calor suficiente y era fácil de mantener. El fuego era el corazón del hogar. No solo daba calor, sino también luz. Era el lugar donde se cocinaba la comida y donde la familia se reunía por la noche para contar historias. Todo en el tipi se organizaba alrededor de este punto central de calor. Los lugares para dormir
se disponían en un círculo alrededor del fuego. La gente no dormía en camas elevadas, sino en el suelo, pero no directamente sobre la tierra fría. Primero, ponían una capa de hierba seca o ramas finas de sauce para aislarse del frío y la humedad del suelo. Es como cuando ponemos una esterilla debajo de un saco de dormir al acampar. Sobre esta base extendían pieles gruesas, como las de búfalo o de oso, con el pelo hacia arriba. Esto creaba una superficie suave y, lo más importante, muy aislante. La gente dormía con los pies apuntando hacia el fuego. De esta manera, el calor del fuego calentaba todo su cuerpo de manera uniforme. El calor no se quedaba estancado. Recuerde el sistema de ventilación que mencionamos antes. El forro interior ayudaba a crear una corriente de aire constante. El aire fresco entraba por debajo, se calentaba al pasar cerca del fuego, subía y se llevaba el humo consigo por la abertura superior. Esto significaba que el aire dentro del tipi estaba siempre renovándose, pero sin crear corrientes frías molestas. Las personas que dormían estaban envueltas en una burbuja de aire cálido que circulaba suavemente. Además, el espacio dentro de un tipi es más grande de lo que parece. Una familia entera podía vivir cómodamente. Los bordes exteriores del círculo se usaban para guardar sus pertenencias, creando una barrera adicional contra el frío. Así, con un fuego pequeño, un suelo bien aislado y un diseño que movía el aire de forma inteligente, el interior del tipi se convertía en un refugio cálido y acogedor, sin importar lo salvaje que fuera el clima afuera. Ya hemos visto cómo el tipi estaba diseñado para ser un refugio cálido y cómo el fuego central distribuía el calor. Pero faltan dos piezas muy importantes del rompecabezas de la supervivencia: la ropa de cama y la ropa que usaban para dormir. ¿Se imagina pasar una noche helada usando solo materiales que vienen de la naturaleza? Para ellos era la única opción y sabían exactamente cómo hacerlo. La estrella de la noche era la manta de piel de búfalo. No era una simple piel. Era una piel gruesa, curtida para ser flexible, pero con todo su pelo denso y lanoso intacto. Una sola de estas mantas era increíblemente cálida y pesada. Cuando una persona se cubría con ella, su propio calor corporal quedaba atrapado por el pelo grueso, creando una capa de aire caliente pegada al cuerpo. Era como tener el mejor edredón de plumas que pueda imaginar, pero mucho más resistente. Pero no usaban solo una manta. La clave, al igual que hacemos hoy en día cuando hace mucho frío, era usar capas. Como ya vimos, dormían sobre un lecho de pieles para aislarse del suelo. Luego se cubrían con una o varias mantas de piel de búfalo. Si la noche era especialmente fría, podían usar pieles más pequeñas de otros animales, como lobos o castores, para añadir capas adicionales de calor. ¿Y qué ropa llevaban puesta? No se quitaban toda la ropa para dormir, como hacemos nosotros. A menudo dormían con la misma ropa de piel de ciervo que usaban durante el día. La piel de ciervo es mucho más suave y ligera que la de búfalo, así que era cómoda para moverse y dormir. Podían dormir con sus polainas, una especie de perneras, y una camisa de piel. Algo muy importante era mantener los pies calientes. Por eso, era común que durmieran con sus mocasines puestos. Los mocasines, hechos también de piel suave, a veces se rellenaban con hierba seca o pelo de conejo para un aislamiento extra. Mantener los pies calientes ayuda a que todo el cuerpo se sienta más cálido. Finalmente, estaba el calor humano. Las familias dormían juntas, muy cerca unas de otras. Un adulto genera mucho calor corporal. Cuando varias personas duermen juntas bajo las mismas mantas, el calor combinado es enorme. Los niños pequeños a menudo dormían entre los adultos, en el lugar más cálido y protegido. Así que, si sumamos todo, tenemos un sistema completo: aislamiento del suelo frío, ropa cómoda y abrigada, una manta de búfalo increíblemente cálida encima, y el calor compartido de la familia.
Todo esto, combinado con el suave calor del fuego central, hacía que dormir en un tipi durante una ventisca no fuera una prueba de resistencia, sino una experiencia cómoda y segura. Era la sabiduría de usar lo que la naturaleza ofrecía de la manera más inteligente posible. ¿Podría usted aprender a confiar en los métodos de siempre para sobrevivir al frío? Imagine que la noche cae sobre las llanuras y el aire se vuelve helado. El viento sopla con fuerza, pero dentro del tipi, el ambiente es diferente. El secreto no está en una gran hoguera rugiente, sino en un fuego pequeño y controlado, un corazón de brasas que late en el centro de su refugio. Este fuego no está hecho para dar un calor intenso y rápido, sino para calentar lentamente la tierra que está debajo de usted. El calor sube poco a poco desde el suelo, como si la propia tierra le estuviera abrazando. Usted no ve grandes llamas que puedan llenar el tipi de humo o gastar la madera demasiado rápido. En cambio, ve un lecho de carbones incandescentes que duran horas, un calor constante y suave que mantiene el frío a raya. La madera se añade con cuidado, pieza por pieza, no para alimentar un incendio, sino para mantener viva esa pequeña fuente de calor. El humo, en lugar de ser un problema, se eleva en una columna perfecta y sale por la abertura en la parte superior del tipi, gracias a las aletas de ventilación que se ajustan según la dirección del viento. Así, el aire dentro se mantiene limpio y respirable. Pero el fuego es solo la mitad de la solución. La otra mitad es el calor humano. Usted no duerme solo, aislado en su propio espacio. La familia se acuesta junta, hombro con hombro. Siente el calor del cuerpo de la persona que duerme a su lado. Este simple acto de compartir el espacio es una de las formas más antiguas y eficaces de mantenerse caliente. Los cuerpos juntos generan un calor compartido que queda atrapado bajo las pesadas pieles de bisonte que los cubren a todos. Es una técnica que usan los animales para sobrevivir al invierno, y los humanos la aprendieron hace mucho tiempo. El frío no puede penetrar esta barrera de calor vivo. Los niños, que pierden calor más rápido, duermen entre los adultos, protegidos por todas partes. Los mayores, que también son más sensibles al frío, reciben el mismo cuidado. No hay nada complicado en esto, es pura lógica. El fuego calienta la tierra y el aire desde abajo, y el calor de los cuerpos, atrapado por las pieles, crea una burbuja de calor desde arriba. Usted aprende a confiar en estas dos cosas, el pequeño fuego y el calor de su gente. Aprende que no necesita paredes gruesas ni sistemas de calefacción modernos para sentirse seguro y caliente. Solo necesita la sabiduría de sus antepasados, que entendían cómo trabajar con la naturaleza, no contra ella. Y mientras escucha el crepitar suave de las brasas y siente la respiración tranquila de su familia a su lado, se da cuenta de que esta es una forma de calor que no solo calienta el cuerpo, sino también el alma. ¿Podría usted dormir tranquilo en un mundo sin paredes ni puertas con cerraduras? Imagine que está acostado sobre pieles suaves dentro del tipi. Afuera, la oscuridad es total y el viento aúlla como un lobo solitario. A veces, la nieve golpea suavemente la cubierta de piel del tipi, creando un sonido rítmico y tranquilizador. En su casa de hoy, usted probablemente se sentiría inseguro. Buscaría una puerta que cerrar con llave, una ventana que asegurar. Pero aquí no hay nada de eso. La entrada del tipi es solo una solapa de piel. Cualquiera podría entrar. Sin embargo, usted no siente miedo. ¿Por qué? Porque la seguridad aquí no viene de las barreras físicas, sino de algo mucho más profundo. Primero, está el círculo. Dentro del tipi, todos duermen en un círculo alrededor del fuego central. Desde su lugar, usted puede ver las siluetas de su familia, sus seres queridos. No hay esquinas oscuras donde la imaginación pueda crear peligros. La suave luz de las brasas ilumina sus rostros dormidos. Esto crea una sensación de unidad,
de que todos se cuidan mutuamente. Si algo o alguien se acercara, no pasaría desapercibido. La seguridad está en la comunidad, en la presencia de los demás. Luego están los sonidos. En el mundo moderno, estamos acostumbrados al silencio o a los ruidos de la ciudad. Aquí, usted aprende a escuchar la naturaleza. El sonido del viento no es una amenaza, es solo el viento. El crujido de una rama en la distancia podría ser un animal, pero usted sabe que el campamento está protegido. Los sonidos familiares del fuego crepitando y la respiración suave de su familia se convierten en una canción de cuna. Su cerebro aprende a distinguir entre los sonidos normales de la noche y algo que realmente requiere su atención. Esta conexión con el entorno le da confianza. Usted no está luchando contra la naturaleza, está viviendo como parte de ella. Además, el propio tipi está diseñado para dar seguridad. Su forma cónica es increíblemente estable contra el viento. Mientras afuera la tormenta ruge, adentro usted se siente protegido, en un refugio que ha resistido innumerables noches como esta. La sensación no es la de estar encerrado en una caja, sino la de estar en el vientre de algo seguro y protector. La verdadera seguridad no viene de aislarse del mundo, sino de entenderlo y de confiar en su gente. Usted se da cuenta de que la tranquilidad no depende de cuántas cerraduras tenga en la puerta, sino de la confianza que siente en su corazón. Y así, rodeado por su familia, al calor del fuego y arrullado por los sonidos de la noche, usted cierra los ojos y se entrega a un sueño profundo y reparador, sintiéndose más seguro de lo que nunca se ha sentido entre paredes de ladrillo. ¿Podría usted depender de la sabiduría de otros para sobrevivir? Mientras el sol comienza a bajar, pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras, usted observa una escena que se repite cada día, un ritual silencioso, pero vital. No son los guerreros más fuertes ni los cazadores más jóvenes los que dirigen esta preparación para la noche. Son las mujeres y los ancianos. Su fuerza no está en los músculos, sino en el conocimiento acumulado durante generaciones. Usted ve a las mujeres moviéndose con propósito dentro del tipi. Ellas son las guardianas del hogar. No solo colocan las pieles para dormir, ellas saben exactamente cómo hacerlo. Primero, extienden una capa de pieles más finas y resistentes sobre el suelo para aislar de la humedad y el frío de la tierra. Luego, encima, colocan las gruesas y suaves pieles de bisonte, con el pelo hacia arriba. Saben qué piel pertenece a cada persona, cuál es más cálida, cuál es más grande. Arreglan el espacio para que la familia duerma en un círculo, dejando el lugar más cálido y protegido cerca del fuego para los niños y los ancianos. Cada movimiento es preciso, resultado de años de práctica y de haber aprendido de sus madres y abuelas. No hay instrucciones gritadas ni dudas. Es una danza de preparación, una coreografía de la supervivencia. Mientras tanto, un anciano se encarga del fuego. Él no solo apila leña, examina cada trozo de madera, sabiendo cuál arderá lentamente durante la noche y cuál dará un calor rápido. Con sus manos arrugadas por el tiempo, prepara el lecho de fuego, colocando las piezas de tal manera que las brasas duren hasta la mañana. Él entiende el viento con solo sentirlo en su mejilla y sabe cómo ajustar las aletas del tipi para que el humo salga correctamente. Su sabiduría no está escrita en libros, está grabada en su memoria, en las historias que escuchó de niño y en las incontables noches que ha pasado cuidando el fuego de su familia. Los jóvenes observan y aprenden no a través de lecciones formales, sino a través de la imitación y el respeto. Entienden que la experiencia de los mayores es un tesoro invaluable. En esta sociedad, la vejez no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Los ancianos son los que recuerdan los inviernos más duros y saben qué hacer para superarlos.
Las mujeres son las que transforman un refugio vacío en un hogar cálido y seguro. Usted se da cuenta de que la supervivencia de la tribu no depende solo de la caza o la batalla, sino de estos rituales diarios, de esta transmisión silenciosa de conocimiento. Y al ver cómo todos confían en la experiencia de los mayores y en el cuidado de las mujeres, entiende que una comunidad fuerte se basa en el respeto por el papel que cada persona desempeña, sin importar su edad o su género. ¿Podría usted compartir un espacio tan cercano con otros y aún así sentirse cómodo? La noche ha llegado y el interior del tipi se ha transformado en un nido familiar. El fuego en el centro proyecta sombras danzantes sobre las paredes de piel. Es hora de dormir, y aquí el sueño es un acto comunitario. Usted no se retira a una habitación privada. El espacio es único y se comparte entre todos. La familia se organiza en un círculo perfecto alrededor del fuego, como los pétalos de una flor que se cierran por la noche. Esta disposición no es casualidad. Es una estrategia de supervivencia y una expresión de unidad. Los pies de todos apuntan hacia el fuego, como los radios de una rueda. De esta manera, el calor de las brasas llega por igual a cada persona, calentando la parte del cuerpo que más rápido se enfría. Pero el calor más importante proviene de los cuerpos mismos. Usted se acuesta entre dos miembros de su familia. A su izquierda, quizás su hermano. A su derecha, su primo. Siente el calor que emana de ellos, una presencia reconfortante y viva. No hay una sensación incómoda de invasión del espacio personal como la entendemos hoy. Aquí, la cercanía es seguridad. Es un recordatorio constante de que no está solo frente al frío y la oscuridad. Los niños y los ancianos, los más vulnerables al frío, reciben los lugares más privilegiados. Se les coloca entre dos adultos, creando un sándwich humano que los mantiene calientes toda la noche. Un niño pequeño podría dormir acurrucado contra la espalda de su madre, sintiendo el ritmo de su respiración, una conexión que le da paz y seguridad. Usted observa cómo este círculo viviente funciona. Si alguien tiene frío, se acerca un poco más al vecino. Si un niño se mueve en sueños, una mano adulta lo arropa de nuevo sin siquiera despertarse del todo. Es un sistema orgánico de cuidado mutuo. Esta forma de dormir también fortalece los lazos familiares. No hay secretos ni separación. Se comparten las historias antes de dormir, se escuchan las respiraciones de los demás, se sienten parte de un todo. La familia no es solo un grupo de personas que viven juntas, es una unidad que respira y duerme como un solo ser. En nuestro mundo moderno, valoramos mucho la privacidad y el espacio individual. La idea de dormir tan juntos podría parecer extraña o incómoda al principio. Pero aquí, en la intimidad del tipi, usted descubre que hay otro tipo de comodidad. La comodidad de la conexión, de saber que está rodeado de personas que lo cuidan y a las que usted cuida. Es una lección de interdependencia, de cómo el bienestar de uno depende del bienestar de todos. Y al cerrar los ojos, no se siente apretado, se siente sostenido, parte de un círculo de calor y amor. ¿Podría usted dominar las rutinas de cada noche que mantenían a todos con vida? La preparación para la noche no es algo que se deje para el último minuto. Es un ritual cuidadosamente orquestado que comienza mucho antes de que la oscuridad se instale por completo. Es una serie de pasos, una rutina que todos conocen y en la que todos participan, porque de ella depende su comodidad y, en última instancia, su supervivencia. Imagine que el aire empieza a enfriarse, una señal de que el sol se está despidiendo. Es el momento de actuar. El primer paso es asegurar el refugio. Usted observa cómo alguien, quizás un joven aprendiz, revisa las estacas que sujetan el tipi al suelo, asegurándose de que estén firmes por si el viento decide soplar con fuerza durante la noche. Luego, se ajustan las dos grandes aletas de humo en la parte superior del tipi.
Estas aletas son como las orejas de la vivienda y se orientan según la dirección del viento para crear una corriente de aire que saque el humo del fuego y evite que el interior se llene de él. Es un ajuste delicado que requiere experiencia. Dentro comienza la preparación del lecho. Las pieles que durante el día sirvieron como asientos o mantas se transforman ahora en camas. El proceso se hace en capas, como si se estuviera vistiendo a la tierra para dormir. Primero, se colocan pieles impermeables o hierbas secas directamente sobre el suelo para crear una barrera contra la humedad y el frío que sube de la tierra. Sobre esta base se extienden las pesadas y cálidas pieles de bisonte. Se sacuden para ahuecar el pelo, creando así pequeñas bolsas de aire que actúan como un aislante natural. Cada piel se coloca en su lugar, formando el círculo para dormir que acogerá a la familia. Mientras tanto, otra persona se encarga del fuego. No se trata solo de añadir más leña. El fuego de la noche debe ser diferente al del día. Se prepara un lecho de brasas y se colocan encima troncos más grandes y densos, de maderas que arden lentamente y sin producir muchas llamas. El objetivo no es tener una gran hoguera, sino un calor constante y duradero que se mantenga vivo hasta el amanecer. Se acumula una pequeña pila de leña seca al alcance de la mano para que quien esté de guardia durante la noche pueda alimentar el fuego sin tener que salir al frío. Todos tienen una tarea. Los niños pueden ayudar a traer pequeñas ramas o a sacudir las pieles. Cada uno contribuye. Esta rutina no solo prepara el espacio físico, sino también el mental. Al realizar estas tareas familiares cada atardecer, se crea una sensación de orden, control y previsibilidad. No hay pánico ante la llegada de la noche, sino una preparación tranquila y metódica. Es la prueba de que la supervivencia no es una lucha desesperada, sino el resultado de la disciplina, el conocimiento y la cooperación. Y cuando todo está listo y la familia se reúne alrededor del fuego ya preparado, hay una sensación de logro y seguridad. Han hecho todo lo necesario para pasar otra noche a salvo y calientes. ¿Podría usted encontrar calor en las palabras y las tradiciones? Imagínese que la noche cae sobre las grandes llanuras. El sol se ha escondido y el aire se vuelve frío. Dentro de un tipi, una pequeña hoguera en el centro es la única luz y la principal fuente de calor. Usted y su familia se reúnen, no solo para protegerse del frío, sino para algo más profundo. El día de caza o de recolección ha terminado y ahora llega el momento de la calma, de la conexión. No hay televisión, ni radios, ni teléfonos. El entretenimiento y la paz vienen de otro lugar, de la voz humana. Un anciano comienza a contar una historia. Su voz es tranquila y segura, y las sombras que bailan en las paredes de piel del tipi parecen dar vida a los personajes de su relato. No es solo un cuento para pasar el rato, es una lección sobre la valentía, sobre cómo encontrar comida en tiempos difíciles, o sobre por qué el coyote es tan astuto. Los niños escuchan con los ojos muy abiertos, absorbiendo la sabiduría de generaciones. Estas historias les enseñan cómo funciona el mundo y cuál es su lugar en él. Les dan un sentido de pertenencia, una conexión con sus antepasados y con la tierra que pisan. Después de la historia, quizás una madre entona una canción suave. No es una canción con música complicada, sino una melodía simple, un arrullo que ha pasado de madres a hijos durante incontables años. La vibración de su voz es reconfortante, un sonido que dice, estás a salvo, estás en casa, todo está bien. Este canto calma los miedos que la oscuridad puede traer y prepara la mente para el descanso. Finalmente, llega un momento de silencio y reflexión, un rezo silencioso o una palabra de agradecimiento al Gran Espíritu por el día que termina, por la comida en sus estómagos y por la seguridad del tipi. No es un ritual formal y rígido, sino una conversación íntima con el mundo espiritual.
Este acto de gratitud crea una sensación de paz y orden en un mundo que a menudo puede ser impredecible y duro. Así, el sueño no llega de golpe, sino que es una transición suave, arropada por palabras, melodías y pensamientos de gratitud. El calor no venía solo del fuego, sino también de las historias que calentaban el alma, de las canciones que calmaban el corazón y de los rezos que tranquilizaban el espíritu. Era un calor emocional y espiritual que ninguna manta podría igualar. Estas tradiciones convertían el simple acto de dormir en un ritual que fortalecía los lazos familiares y culturales, asegurando que no solo el cuerpo, sino también el espíritu, estuviera preparado para descansar y enfrentar un nuevo día. ¿Podría usted sobrevivir si el tiempo controlara su sueño? Para las familias que vivían en tipis, el tiempo no era algo que se miraba en una pantalla. Era una fuerza viva que dictaba cada aspecto de su día y, sobre todo, de su noche. Adaptarse no era una opción, era la clave para sobrevivir. Imagínese una noche en la que el viento comienza a soplar con fuerza. No es una brisa suave, sino un viento helado que parece querer arrancar el tipi del suelo. Lo primero que hacían era ajustar las 2 aletas de humo en la parte superior del tipi. Estas aletas, controladas por largos postes desde el exterior, actuaban como el timón de un barco. Si el viento venía del norte, movían las aletas para crear una apertura en el lado contrario, el sur. De esta manera, el viento pasaba por encima de la abertura en lugar de entrar directamente, permitiendo que el humo del fuego central saliera sin que una corriente de aire helado invadiera el hogar. Era un sistema ingenioso que requería una atención constante. Alguien siempre tenía que estar pendiente de la dirección del viento, incluso en mitad de la noche, para hacer los ajustes necesarios. Ahora piense en la nieve. Cuando una tormenta de nieve cubría el paisaje, el mundo se volvía blanco y silencioso. Lejos de ser una molestia, la nieve era una aliada. La familia salía y amontonaba la nieve alrededor de la base del tipi. Esta capa de nieve actuaba como un aislante natural increíblemente eficaz. Bloqueaba cualquier corriente de aire que pudiera colarse por debajo de la cubierta de piel y ayudaba a mantener el calor del fuego dentro. La nieve, que para nosotros es símbolo de frío, para ellos era un muro protector que los mantenía calientes. Y luego estaban las noches de frío extremo, esas en las que el aire quema al respirar. En esas noches, la disposición para dormir cambiaba. La familia se agrupaba mucho más cerca del fuego central. Los lugares más cercanos al fuego, los más cálidos y seguros, se reservaban para los niños y los ancianos. Los adultos y los jóvenes se colocaban en los lugares un poco más alejados, formando una barrera humana contra el frío. La leña se racionaba cuidadosamente para que el fuego durara toda la noche, manteniéndolo lo suficientemente vivo para dar calor, pero no tan grande como para consumir la madera demasiado rápido. Cada noche era una lección de física y de cooperación. Tenían que entender cómo funcionaba el viento, cómo aislaba la nieve y cómo se distribuía el calor. No tenían termómetros ni pronósticos meteorológicos avanzados, solo una profunda conexión y comprensión de la naturaleza. Su sueño no dependía de un termostato en la pared, sino de su capacidad para leer el cielo, sentir el viento y trabajar juntos para convertir su sencillo hogar de piel en una fortaleza contra los elementos. ¿Podría usted dormir sin los colchones o mantas de hoy en día? Olvídese del colchón de espuma viscoelástica, del edredón de plumas o de la calefacción central. Para los pueblos de las llanuras, la comodidad y el calor para dormir venían directamente de la naturaleza, y su principal proveedor era el bisonte. El suelo dentro de un tipi no era de madera ni de baldosas, era la propia tierra. Para aislarse del frío y la humedad del suelo, el primer paso era crear una base. Esta base a menudo consistía en una capa de hierbas secas y aromáticas, como la salvia o el pasto dulce.
Estas hierbas no solo creaban un colchón de aire que aislaba del frío, sino que también desprendían un olor agradable y mantenían a raya a los insectos. Era una solución simple, natural y muy efectiva. Encima de esta capa de hierbas venía el elemento más importante, las pieles de bisonte. Imagínese una piel de bisonte. No es una simple alfombra. Es un material grueso, pesado, con una capa de pelo denso y lanoso por un lado y cuero resistente por el otro. Estas pieles servían como colchón y como suelo al mismo tiempo. Se colocaban con el pelo hacia arriba, creando una superficie increíblemente suave y cálida sobre la que sentarse y dormir. El pelo atrapaba el aire, formando una barrera perfecta contra el frío que subía de la tierra. Pero las pieles no solo servían de colchón, también eran las mantas. Se usaban pieles más suaves y flexibles, a menudo de bisonte joven o de otros animales como el ciervo, para cubrirse. Dormir era como estar envuelto en un abrazo de la naturaleza. El peso de la piel proporcionaba una sensación de seguridad, y el calor que retenía era mucho más eficaz que el de muchas mantas sintéticas modernas. Nada se desperdiciaba. La preparación de estas pieles era un trabajo duro y meticuloso, generalmente realizado por las mujeres. Después de la caza, la piel se limpiaba, se estiraba en un marco de madera y se raspaba para quitar los restos de carne y grasa. Luego se trataba con una mezcla, a menudo hecha con el cerebro del propio animal, para suavizarla y hacerla flexible. Este proceso podía llevar días, pero el resultado era un material duradero, cálido e impermeable que era esencial para la vida. Así que, cuando la noche llegaba y la familia se acostaba, no lo hacía sobre un producto fabricado en una fábrica. Descansaban sobre un regalo de la naturaleza que ellos mismos habían transformado con sus manos. Cada piel contaba una historia, la de una caza exitosa, la del trabajo duro para prepararla y la de la supervivencia de la familia. Dormían arropados por el mismo animal que les daba comida, ropa y refugio, en una conexión profunda y respetuosa con el mundo natural. ¿Podría usted confiar en el calor de otros para sobrevivir a una noche fría? En nuestro mundo moderno, a menudo valoramos nuestro espacio personal, especialmente al dormir. Cada uno en su cama, a veces incluso en habitaciones separadas. Pero en la vida dentro de un tipi, la cercanía no era solo una cuestión de afecto, era una estrategia de supervivencia fundamental. El calor humano era un recurso tan valioso como la leña para el fuego. Imagínese una noche helada en las llanuras. El fuego en el centro del tipi arroja un círculo de luz y calor, pero más allá de ese círculo, el frío es intenso. La familia no se dispersa por el tipi para dormir. Al contrario, se agrupan. La forma de dormir era muy organizada. A menudo se acostaban en un semicírculo en el lado opuesto a la entrada, con los pies apuntando hacia el fuego. De esta manera, la parte del cuerpo que se enfría más rápido, los pies, se mantenía caliente. La cabeza, en cambio, quedaba más alejada del humo y del calor directo, en el aire más fresco. Lo más importante era el contacto físico. La gente dormía muy junta, compartiendo el calor corporal. Piense en ello como un sistema de calefacción cooperativo. El calor que su cuerpo genera no solo lo calienta a usted, sino también a la persona que tiene al lado, y el calor de esa persona lo calienta a usted. Era una red de calor vivo y respirante. Los niños eran los más protegidos. Rara vez dormían solos. Se acurrucaban entre sus padres o junto a un abuelo o una abuela. Esta posición, como el relleno de un sándwich, les proporcionaba calor por ambos lados y una inmensa sensación de seguridad. Sentir la respiración tranquila de un ser querido al lado, el calor de su piel, el movimiento suave de su pecho al respirar. Todo esto creaba un ambiente de profunda calma y confianza. Era una comunicación sin palabras que decía: estamos juntos en esto, nos cuidamos mutuamente.
Esta cercanía también permitía una conexión muy especial. Al dormir tan juntos, se podía sentir si alguien estaba inquieto, si tenía frío o si estaba enfermo. Permitía una respuesta inmediata a las necesidades de los demás. No era solo compartir calor, era compartir la vida, incluso en el estado más vulnerable del sueño. Esta forma de dormir nos enseña algo muy poderoso sobre la comunidad y la interdependencia. Su supervivencia no dependía solo de su propia fuerza o de sus propias pieles, sino de la fuerza y el calor del grupo. La confianza en los demás no era un concepto abstracto, era una necesidad física. Cada noche, al acurrucarse juntos, reafirmaban su vínculo como familia, recordándose a sí mismos que la unidad era su mayor refugio contra el frío y la oscuridad. ¿Podría usted mantenerse alerta mientras descansa en un entorno hostil? Dormir dentro de un tipi no era como dormir en una casa moderna con paredes sólidas y puertas con cerradura. El tipi era una barrera de piel de bisonte entre usted y un mundo lleno de desafíos. El descanso era necesario, pero nunca podía ser total. La vigilancia era una parte constante de la noche. Uno de los peligros más comunes eran los animales. No se trataba de osos atacando el campamento todas las noches, como en las películas, pero la presencia de la vida salvaje era una realidad. El aullido de los coyotes era una banda sonora frecuente en la noche. Aunque rara vez eran una amenaza directa para las personas dentro del tipi, su cercanía era un recordatorio de que no estaban solos. Podían intentar robar la comida almacenada afuera o asustar a los caballos, que eran vitales para la supervivencia de la tribu. Un sonido inusual, como el gruñido de un animal o el galope repentino de los caballos, podía despertar a todo el campamento en un instante. Alguien siempre dormía con un oído puesto en el exterior. El clima también era un peligro constante. Un viento fuerte no solo traía frío, sino que podía amenazar la propia estructura del tipi. Una ráfaga especialmente violenta podía hacer que los postes crujieran y que toda la estructura temblara. Si las estacas que sujetaban la cubierta al suelo no estaban bien clavadas, el viento podía levantar los bordes y dejar entrar un torrente de aire helado, o incluso nieve. En casos extremos, un viento huracanado podía derribar un tipi mal asegurado. Mantener el fuego encendido durante toda la noche era crucial, pero también presentaba sus propios riesgos. Una chispa podía saltar y prender fuego a una piel seca o a la hierba del suelo. Era necesario alimentar el fuego con cuidado, añadiendo leña poco a poco para mantener una brasa constante sin crear llamas demasiado grandes. Esta tarea solía recaer en uno de los adultos, que se despertaba varias veces durante la noche para asegurarse de que el corazón del hogar siguiera latiendo de forma segura. Y luego estaba el frío en sí mismo, la helada. En las noches más gélidas, el peligro de congelación era real. Si una manta se caía o si alguien se movía en sueños y quedaba expuesto al aire frío, las consecuencias podían ser graves. La gente se despertaba instintivamente si sentía demasiado frío, para reajustar sus pieles o acercarse más al fuego y a los demás. El sueño, por lo tanto, no era un estado de inconsciencia profunda. Era un descanso ligero, un estado de alerta reducido. Era una habilidad desarrollada para descansar el cuerpo mientras la mente seguía conectada al entorno. La seguridad no provenía de muros impenetrables, sino de la atención colectiva, del conocimiento de los sonidos de la noche y de la confianza en que cada miembro de la familia estaba, a su manera, vigilando a los demás. Sobrevivir a la noche no era solo cuestión de estar abrigado, sino de estar despierto a los susurros del mundo exterior. Usted podría pensar que pasar una noche en un tipi es una aventura sencilla, casi romántica. Pero, ¿podría evitar los errores más simples, aquellos que convierten una noche fría en una lucha por la supervivencia? Imagínese que la noche cae y la temperatura baja rápidamente. Su primer instinto es buscar calor,
y su recurso más valioso son las pieles de bisonte que le han dado. Son gruesas, pesadas y prometen un refugio contra el frío. Pero aquí comete su primer gran error. Una de las pieles está húmeda. Quizás un poco de nieve se derritió sobre ella durante el día, o simplemente no se secó bien. Usted no le da importancia. Una pequeña mancha de humedad no parece un gran problema. Sin embargo, en cuanto se acuesta y su cuerpo empieza a generar calor, esa humedad se convierte en su peor enemigo. El agua es un ladrón de calor. En lugar de aislarlo, la piel húmeda comienza a robarle la temperatura corporal. Primero siente un frío localizado, una molestia. Pero pronto, ese frío se extiende por todo su cuerpo. Empieza a temblar, no de forma ligera, sino con espasmos incontrolables. Su cuerpo está gastando una energía preciosa intentando calentarse, pero es una batalla perdida. Las pieles secas a su alrededor no pueden compensar el frío que emana de la que está mojada. La noche se transforma en una tortura helada. Cada minuto parece una hora y el sueño es imposible. Así aprende la primera lección. La sequedad es vida. Los nativos sabían que una piel, por muy gruesa que fuera, si estaba mojada, era peor que no tener nada. Ahora hablemos del fuego. El pequeño fuego en el centro del tipi es el corazón del hogar. Le da luz, calor y seguridad. Un novato, sintiendo el frío de la noche, podría pensar que un fuego grande es la solución. Empieza a apilar leña, creando llamas altas y vivas que bailan y proyectan sombras en las paredes del tipi. Por un momento, se siente un calor intenso y agradable. Pero este es otro error de principiante y tiene varias consecuencias peligrosas. Primero, un fuego grande consume la madera a una velocidad increíble. Su preciada pila de leña, que debía durar toda la noche, se habrá consumido en un par de horas. Y entonces se encontrará en la oscuridad total, con el frío más intenso de la madrugada por delante y sin combustible. Segundo, las llamas altas producen mucho humo. Aunque el tipi está diseñado para que el humo salga por la abertura superior, un fuego demasiado grande puede llenar el espacio de un humo denso y picante que irrita los ojos y la garganta, haciendo imposible respirar cómodamente. En lugar de un refugio, su tipi se convierte en una trampa de humo. Y por último, lo más peligroso, las chispas. Las llamas altas pueden lanzar chispas que vuelan hacia las paredes de piel seca del tipi o hacia sus mantas. Un solo instante de descuido y su refugio podría incendiarse. Los nativos sabían que el fuego ideal no es grande, sino inteligente. Se trata de mantener un lecho de brasas calientes y brillantes, añadiendo un pequeño tronco de vez en cuando, solo para mantener ese calor constante. Un fuego pequeño y bien manejado da calor suficiente, consume poca leña y es seguro. Finalmente, está el error de la mala organización. Usted entra en el tipi, cansado, y simplemente se echa en el primer lugar que parece cómodo. Quizás se acuesta demasiado cerca de la pared. Al principio no lo nota, pero las paredes del tipi, aunque protegen del viento, siguen estando muy frías, casi a la misma temperatura que el exterior. Una corriente de aire frío constante baja por la lona y le roba el calor por la espalda. Es como dormir al lado de una ventana abierta en invierno. O quizás, por el contrario, se acuesta demasiado cerca del fuego. El calor es agradable, pero el humo tiende a arremolinarse cerca del suelo antes de subir. Pasará la noche tosiendo y con los ojos llorosos. O peor aún, una brasa podría saltar y quemar su ropa o su piel. La gente con experiencia sabía que había un lugar perfecto para dormir. Preparaban una especie de cama con ramas suaves de pino o abeto, que no solo eran cómodas, sino que también aislaban del frío del suelo. Sobre estas ramas ponían una piel gruesa, y se colocaban en un círculo a una distancia prudente del fuego, lo suficientemente cerca para sentir su calor,
pero lo suficientemente lejos para evitar el humo y las chispas. También dormían lejos de la entrada, por donde siempre se filtraba algo de aire frío. Cada detalle, desde una piel seca hasta un fuego pequeño y un lugar bien elegido, era parte de un conocimiento profundo. Errores que a nosotros nos parecen pequeños, para ellos eran la diferencia entre una noche de descanso y una noche de peligro. Hoy vivimos en casas que nos protegen de todo. Si tenemos frío, subimos la calefacción con solo girar un botón. Si está oscuro, encendemos una luz con un interruptor. Todo es instantáneo y fácil. Pero, ¿podría usted cambiar esa comodidad por las habilidades necesarias para sobrevivir en un tipi? Imagínese que lo sacan de su casa moderna y lo colocan en medio de una pradera en una noche de invierno. Su primer desafío sería la falta total de experiencia. Usted sabe, en teoría, que necesita un fuego, pero ¿sabe cómo construir uno que dure toda la noche sin ahogarlo ni quemar su refugio? Probablemente no. Sabe que necesita mantenerse abrigado, pero ¿entiende realmente cómo el frío del suelo le roba el calor o cómo una simple corriente de aire puede ser peligrosa? En nuestras casas, estas cosas no importan. Los suelos están aislados y no hay corrientes de aire. No tenemos la experiencia práctica, esa sabiduría que se gana con el cuerpo. Los nativos americanos aprendían estas habilidades desde niños. Veían a sus padres y abuelos preparar el tipi para la noche. Sentían en su propia piel la diferencia entre una cama bien hecha y una mala. Era un conocimiento que no estaba en los libros, sino en sus manos y en su memoria. Para una persona moderna, la primera noche sería una clase muy dura, llena de errores que un niño de las llanuras nunca cometería. Luego viene la paciencia. Nuestra vida moderna nos ha acostumbrado a la inmediatez. Queremos comida en minutos, información en segundos. No tenemos paciencia para los procesos lentos. Preparar un tipi para la noche no es algo rápido. No es como poner el pijama y meterse en la cama. Es un ritual que requiere tiempo y atención. Primero, hay que asegurarse de que las solapas de humo estén en la posición correcta según la dirección del viento. Un error aquí y el tipi se llenará de humo. Luego, hay que preparar el fuego. Esto no significa simplemente tirar leña. Hay que tener madera de diferentes tamaños, pequeña para empezar, mediana para mantener y grande para que dure. Hay que colocarla de una manera específica para que el aire circule. Después, hay que preparar las camas. Hay que traer ramas frescas si es necesario y colocar las pieles de forma que no queden arrugas incómodas y que cubran bien a todos. Todo este proceso podía llevar 1 hora o más. Una persona moderna se sentiría frustrada. ¿Por qué tarda tanto?, pensaría. Querría saltarse pasos, hacerlo todo más rápido. Y esa impaciencia llevaría a errores. Un fuego mal hecho, una cama incómoda. La vida en un tipi enseña que las cosas buenas llevan su tiempo. La paciencia no es solo una virtud, es una herramienta de supervivencia. Finalmente, el mayor desafío sería la falta de adaptabilidad. Nuestras casas son entornos controlados. La temperatura es casi siempre la misma, sin importar si afuera hace calor o un frío polar. Estamos acostumbrados a un ambiente estable y predecible. Un tipi es todo lo contrario. Es un refugio vivo que respira y cambia constantemente con el entorno. Si el viento cambia de dirección en mitad de la noche, hay que levantarse y ajustar las solapas de humo. Si una ráfaga de viento fuerte amenaza con aflojar las estacas, hay que asegurarse de que estén bien firmes. Si la temperatura baja más de lo esperado, hay que saber cómo acurrucarse mejor o añadir una piel más sin molestar a los demás. La persona moderna no está acostumbrada a esta interacción constante con el entorno. Esperamos que nuestro refugio haga todo el trabajo por nosotros. Nos hemos vuelto pasivos.
En un tipi, usted tiene que ser un participante activo en su propia supervivencia. Tiene que escuchar el sonido del viento, oler la calidad del aire, sentir los cambios de temperatura. Su cuerpo y su mente deben estar conectados con lo que pasa afuera. No puede simplemente desconectar y dormir. Esta constante necesidad de adaptarse, de responder a los cambios, sería agotadora y estresante para alguien que ha perdido esa conexión con la naturaleza. No es solo una cuestión de saber qué hacer, sino de tener la mentalidad flexible y atenta para hacerlo en cualquier momento. Cuando la última brasa del fuego se apaga y la oscuridad se vuelve total, usted se encuentra en un mundo completamente diferente. En la ciudad nunca experimentamos la oscuridad real. Siempre hay una luz de la calle, el brillo de un teléfono o el piloto de un electrodoméstico. Pero en un tipi en medio de la nada, la oscuridad es como un manto espeso. En ese silencio profundo, todos sus sentidos se agudizan de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Podría usted sentirse seguro en esa situación o el miedo se apoderaría de usted? Lo primero que nota es cómo sus ojos empiezan a trabajar de una forma nueva. Al principio no ve absolutamente nada. Es una negrura total y desorientadora. Pero si se queda quieto y espera, poco a poco, sus pupilas se dilatan al máximo y empiezan a captar la más mínima luz. Quizás la luna está fuera y un rayo pálido se filtra por la abertura del humo, dibujando una forma débil en el suelo. Empieza a distinguir las siluetas de las personas que duermen a su lado, no como figuras claras, sino como bultos oscuros y quietos. Aprende a ver sin luz, usando los contrastes. Este tipo de visión no le permite leer un libro, pero sí le permite saber si alguien se mueve o si algo ha cambiado en el espacio a su alrededor. Es una visión de supervivencia, no de detalle. Mientras sus ojos se adaptan, sus oídos se convierten en su principal herramienta. En el silencio de la noche, cada sonido se amplifica. Escucha la respiración tranquila de su familia, el ritmo suave y constante que le dice que todos están a salvo. Escucha el susurro del viento contra las pieles del tipi, y con el tiempo aprende a distinguir entre una brisa suave y un viento que podría traer una tormenta. Escucha los sonidos de la noche de afuera, un crujido de una rama a lo lejos. ¿Es solo un animal pequeño o algo más grande? El aullido de un coyote en la distancia. ¿Está cerca o lejos? Para una persona moderna, estos sonidos podrían ser aterradores. Son lo desconocido, lo que no podemos ver. Pero para los nativos, estos sonidos eran información. Eran el lenguaje de la noche. Les decía qué animales andaban cerca, cómo estaba el tiempo y si había algún peligro. Aprendían a interpretar este paisaje sonoro como nosotros interpretamos las señales de tráfico. El miedo no venía del sonido en sí, sino de no entender lo que significaba. La seguridad venía de la capacidad de escuchar, identificar y comprender cada pequeño ruido. Sus oídos le pintaban un cuadro completo de lo que ocurría más allá de las paredes del tipi. Más allá de la vista y el oído están los instintos. En nuestro mundo moderno hemos silenciado nuestros instintos. Confiamos en la tecnología y la lógica, pero hemos olvidado cómo sentir. En la oscuridad de un tipi, esos instintos primarios despiertan. Es esa sensación en la nuca que le dice que algo no está bien. Es un cambio sutil en la atmósfera que no puede explicar con palabras, pero que su cuerpo siente. Quizás la temperatura baja de repente o el aire se queda quieto de una manera extraña. Los nativos americanos confiaban enormemente en estos instintos. Eran una parte fundamental de su sistema de alerta temprana. Si un anciano se despertaba en mitad de la noche sintiendo una extraña inquietud, nadie lo ignoraba. Se tomaba como una señal seria. Podía significar que se acercaba una tormenta o que un depredador rondaba el campamento. Sobrevivir en la oscuridad
No se trataba solo de tener los ojos y los oídos abiertos, sino de tener la mente y el cuerpo conectados a un nivel más profundo. La seguridad no venía de tener un arma o una cerradura en la puerta. Venía de la confianza en los propios sentidos, en la experiencia de los mayores y en la protección del grupo. Era una seguridad que se sentía desde dentro, una calma que nacía de entender y formar parte del mundo natural, incluso en su momento más oscuro. Las horas justo antes del amanecer son siempre las más frías. El fuego, que fue un corazón cálido durante la primera parte de la noche, ahora es poco más que un lecho de cenizas con alguna brasa moribunda. El frío de la madrugada es diferente al de la noche. Es un frío húmedo y penetrante que parece colarse por cualquier rendija y meterse hasta los huesos. ¿Tendría usted la resistencia para aguantar ese frío intenso, esperando a que los primeros rayos de sol trajeran la promesa de calor? En ese momento, la supervivencia depende de no moverse. Cada movimiento gasta una energía valiosa y remueve el aire caliente que ha logrado atrapar debajo de las pieles. La clave es quedarse lo más quieto posible, acurrucado en una bola para reducir la superficie de su cuerpo expuesta al frío. Su aliento se convierte en una nube de vaho delante de su cara y puede sentir cómo el frío le entumece la nariz y las mejillas. Las gruesas pieles de bisonte, que parecían un horno horas antes, ahora solo ofrecen una protección mínima contra el frío implacable. En esos momentos se da cuenta de lo frágil que es el ser humano sin la ayuda del fuego. Es una lección de humildad y de respeto por el poder de la naturaleza. No se trata de luchar contra el frío, porque es una batalla que perdería. Se trata de resistir, de conservar cada gramo de calor, esperando pacientemente a que la noche termine su reinado. En esta transición de la oscuridad a la luz, el calor no solo se conserva, sino que también se comparte. Si duerme solo, todo su calor corporal se escapa al aire. Pero en un tipi, las familias dormían juntas, muy cerca unas de otras. El calor corporal de todos se combinaba, creando una pequeña burbuja de tibieza debajo de las pieles. Un niño pequeño podía acurrucarse contra la espalda de su padre, y una madre podía abrazar a su bebé para compartir su calor. Este acto simple y natural era una de las estrategias de supervivencia más efectivas. En esas horas heladas, el calor del otro era un regalo. Era un recordatorio de que no estaba solo en la lucha contra el frío. El contacto físico proporcionaba no solo calor, sino también seguridad y consuelo. Se aprendía a dormir de una manera que maximizaba el contacto, sin aplastar ni molestar a los demás. Se convertían en una unidad, un solo cuerpo luchando contra el frío. Para una persona moderna, acostumbrada a dormir en una cama grande y sola, esta proximidad podría ser incómoda al principio. Pero pronto descubriría que en la necesidad, la cercanía de otro ser humano es una de las sensaciones más reconfortantes y vitales que existen. El final de la noche no llega de repente. Es un proceso lento y gradual. Lo primero que nota no es la luz, sino un cambio en la oscuridad. El negro profundo se suaviza a un gris oscuro. Luego empieza a escuchar los primeros sonidos del día. Quizás el canto tímido de un pájaro, todavía medio dormido. Es una señal, una promesa de que el sol está en camino. Un poco después, una luz pálida y grisácea empieza a filtrarse por la abertura de humo en la parte superior del tipi. No es una luz que caliente, pero sí una que trae esperanza. Ilumina suavemente el interior, permitiéndole ver de nuevo las caras de su familia. Y entonces llega el momento mágico. El primer rayo de sol directo atraviesa la abertura y dibuja una línea dorada en la pared del tipi. Es como si el mundo volviera a nacer. Ese primer toque de sol en la piel, aunque débil, se siente como una bendición. Es la señal de que ha sobrevivido a otra noche. El frío no desaparece de inmediato, pero ahora tiene un aliado.
Pronto, alguien se moverá con cuidado para reavivar el fuego, usando las brasas que quedaron de la noche anterior. El sonido del crepitar de la madera y el calor creciente del fuego anuncian el comienzo de un nuevo día. Ha resistido, ha aguantado el frío, y ahora la vida continúa. Para nosotros, dormir es un acto privado. Cerramos la puerta de nuestro dormitorio y nos aislamos del mundo. Pero en la vida de los nativos americanos, dormir en un tipi era una actividad en grupo, una experiencia compartida. ¿Podría usted adaptarse y respetar las reglas no escritas de esa noche comunal? Imagínese dentro del tipi, rodeado por su familia, abuelos, padres, tíos, hijos. No hay paredes que separen a nadie. El espacio es limitado y cada uno tiene su lugar asignado. Dormir juntos no era solo una cuestión de necesidad por el espacio o el calor, era una parte fundamental de su vida social y de su seguridad. El simple hecho de escuchar la respiración de los demás creaba un fuerte vínculo. Era un recordatorio constante de que pertenecía a un grupo, de que no estaba solo. En la oscuridad, la cercanía física se traducía en seguridad emocional. Si un niño tenía una pesadilla, su madre estaba justo a su lado para calmarlo. Si un anciano tosía en la noche, alguien podía acercarle un poco de agua. Esta interdependencia fortalecía los lazos familiares de una manera que nosotros, en nuestras casas individuales, rara vez experimentamos. La seguridad no provenía de una cerradura en la puerta, sino de la confianza y el cuidado mutuo. Sabían que, si surgía un peligro, todos se despertarían juntos y se enfrentarían a él como una unidad. La noche compartida también era un aula de aprendizaje silenciosa. Los niños aprendían observando a los adultos. Aprendían a moverse por el tipi en la oscuridad sin tropezar con nadie ni hacer ruido. Aprendían a hablar en susurros si necesitaban decir algo para no despertar a los demás. Escuchaban las historias que los ancianos contaban en voz baja alrededor del fuego antes de que todos se durmieran, historias que transmitían la sabiduría, las tradiciones y los valores de su pueblo. Era una educación que no se impartía de manera formal, sino que se absorbía a través de la experiencia diaria. Aprendían el respeto por el espacio de los demás, por su necesidad de descanso. Aprendían que las necesidades del grupo eran tan importantes como las suyas propias. Por ejemplo, si a alguien le tocaba el turno de vigilar el fuego durante la noche, aprendía la responsabilidad de mantenerlo vivo, no solo para su propio calor, sino para el de todos. Los jóvenes veían cómo sus padres cuidaban de los abuelos, asegurándose de que tuvieran las pieles más cálidas y el lugar más cómodo. Estas lecciones de respeto, responsabilidad y cuidado mutuo se aprendían en el contexto íntimo y compartido del tipi durante la noche. Vivir y dormir tan juntos requería un conjunto de reglas no escritas, una etiqueta social que todos entendían y respetaban. No podía simplemente estirarse y ocupar todo el espacio que quisiera. Tenía que ser consciente de la persona que dormía a su lado. No podía hacer ruidos fuertes o movimientos bruscos. La armonía del grupo dependía de la consideración de cada individuo. Si alguien roncaba muy fuerte, quizás se le pedía amablemente que cambiara de postura. Si alguien tenía que salir del tipi en mitad de la noche, lo hacía con el máximo sigilo. Estas no eran leyes impuestas, sino un entendimiento común basado en el respeto mutuo. Para una persona de la sociedad moderna, acostumbrada al individualismo y al espacio personal, este estilo de vida podría parecer asfixiante. Nos hemos acostumbrado a nuestra privacidad. Pero para los nativos, esta forma de vida comunal era la base de su fortaleza. Les enseñaba a cooperar, a ser empáticos y a pensar en el bienestar colectivo. La noche en el tipi no era solo un tiempo para descansar el cuerpo, sino también para fortalecer el espíritu de la comunidad, recordando a todos que, para sobrevivir y prosperar, se necesitaban unos a otros. ¿Podría usted prosperar sin entender el sueño como una habilidad para sobrevivir?
Imagínese que su vida entera depende de su cuerpo y de su mente. No hay máquinas que le ayuden, no hay tiendas donde comprar lo que necesita. Todo lo que tiene es su propia fuerza, su agilidad y su capacidad para pensar con claridad. En ese mundo, dormir bien no es un lujo, es una herramienta fundamental para seguir con vida un día más. Piense en ello como si fuera a afilar un cuchillo. Un cuchillo sin filo no corta bien y un cazador cansado no puede cazar. Para la gente que vivía en las llanuras, cada día era una prueba. El día empezaba antes de que saliera el sol y terminaba mucho después de que se pusiera. Durante el día había que cazar, recolectar plantas, curtir pieles, cuidar de los niños y vigilar por si aparecía algún peligro. Todo eso gasta una cantidad enorme de energía. El cuerpo se cansa, los músculos duelen y la mente se agota de estar siempre alerta. La noche era el momento de reparar todo ese desgaste. Un buen sueño profundo era como llevar el cuerpo a un taller de reparaciones. Mientras usted dormía, los pequeños desgarros en los músculos por el esfuerzo del día se curaban. El sistema que nos defiende de las enfermedades se fortalecía, ayudando a combatir cualquier resfriado o infección antes de que se convirtiera en un problema serio. En un mundo sin medicinas modernas, un simple resfriado podía ser muy peligroso, así que un cuerpo bien descansado era la mejor defensa. Pero el efecto más importante del sueño se notaba al día siguiente, sobre todo en la caza. Un cazador necesita tener los sentidos al máximo. Necesita ver el más mínimo movimiento entre la hierba, oír el crujido de una rama a lo lejos, oler el rastro de un animal. Si usted no ha dormido bien, sus ojos no enfocan tan rápido, sus oídos no captan los sonidos sutiles y su mente está como nublada. Una mente cansada reacciona más despacio. Esa fracción de segundo de retraso podía significar la diferencia entre conseguir comida para su familia o volver con las manos vacías. O peor aún, podía ser la diferencia entre esquivar el ataque de un animal peligroso o resultar herido. Un cazador bien descansado era un cazador preciso, rápido y sobre todo seguro. Su pulso era firme para lanzar una flecha y su juicio era claro para tomar decisiones importantes en cuestión de segundos. El rendimiento diario también dependía directamente de la calidad del descanso. Las tareas cotidianas requerían concentración. Curtir una piel de bisonte es un trabajo largo y duro que exige paciencia y fuerza. Si su mente está en otra parte por el cansancio, puede cometer un error y arruinar una piel valiosísima, que era el material para la ropa, el calzado y el propio tipi. Cuidar de los niños también exigía una energía y una paciencia que una persona agotada simplemente no tiene. Además, la vida en comunidad se basaba en la colaboración. Si alguien estaba siempre cansado y de mal humor, afectaba a todos los demás. Por eso, el sueño no era un asunto personal, era algo que beneficiaba a toda la tribu. Cuando todos estaban bien descansados, el trabajo se hacía mejor, las relaciones eran más tranquilas y la comunidad era más fuerte y resistente. Dentro del tipi se creaba un ambiente que ayudaba a dormir bien. El fuego en el centro no solo daba calor, sino que su luz suave y el sonido de la leña al quemarse eran relajantes. Las pieles de bisonte creaban un colchón cómodo y aislante del frío del suelo. El diseño del tipi permitía que el humo saliera y que el aire fresco circulara sin crear corrientes molestas. Todo estaba pensado para que el descanso fuera reparador. Entendían, sin necesidad de estudios científicos, que un buen sueño era la base de todo lo demás. Era el combustible para el día siguiente, la medicina para el cuerpo y la claridad para la mente. Sin un sueño adecuado, la salud se resentía, la casa fallaba y la vida diaria se volvía una lucha cuesta arriba.
Por eso, cuando el sol se ponía y la familia se reunía alrededor del fuego, el momento de dormir era respetado como una parte sagrada y necesaria del ciclo de la vida. Era la promesa de que, al día siguiente, tendrían la fuerza y la lucidez para enfrentar cualquier desafío que les presentaran las llanuras. ¿Podría usted sobrevivir al entrenamiento de la propia naturaleza? Piense en su primera noche en un tipi, en medio de una llanura abierta. El viento sopla con una fuerza que usted nunca ha sentido. No es solo un sonido, es una presión constante sobre las paredes de piel, un silbido que parece colarse por cada pequeña abertura. El aire es frío, mucho más de lo que está acostumbrado, y parece que le llega hasta los huesos. Durante esas primeras noches, el cuerpo y la mente están en estado de alerta. Le cuesta relajarse, cada ruidito le hace pensar en un peligro, cada ráfaga de viento le hace dudar de si el refugio aguantará. Es una experiencia dura, incómoda. Pero lo increíble es que, noche tras noche, algo empieza a cambiar. Su cuerpo, en lugar de rendirse, comienza a adaptarse. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero muy poderoso. Es la naturaleza misma la que le está entrenando, fortaleciéndole de una manera que ningún gimnasio podría hacerlo. Primero, su cuerpo aprende a combatir el frío. Al principio, usted tiembla mucho, que es la forma que tiene el cuerpo de generar calor rápidamente. Pero con el tiempo, el cuerpo se vuelve más eficiente. Aprende a regular mejor su temperatura interna. La circulación de la sangre cambia un poco, enviando más calor a las partes importantes del cuerpo y acostumbrándose a que las extremidades estén un poco más frescas. Es como si el termostato interno de su cuerpo se ajustara a una nueva realidad. Ya no necesita tantas capas de pieles para sentirse cómodo. El frío sigue ahí, pero ya no le molesta de la misma manera. Se ha vuelto parte de su normalidad. Esta adaptación se llama aclimatación y es una de las habilidades de supervivencia más asombrosas del ser humano. Pero el entrenamiento no es solo físico. La mente también se fortalece. Las primeras noches, el sonido del viento puede generar miedo. Suena como un animal salvaje rugiendo fuera. Pero con el tiempo, usted aprende a interpretar ese sonido. Aprende a distinguir entre una ráfaga normal y un viento que anuncia una tormenta. El viento deja de ser un enemigo desconocido y se convierte en un mensajero que le da información sobre el tiempo. Este conocimiento le da tranquilidad. Ya no siente pánico, sino que escucha, entiende y actúa si es necesario. Por ejemplo, ajustando las orejas de humo del tipi o añadiendo una piedra más para sujetar la cubierta. Su resistencia mental crece enormemente. Aprende a dormir a pesar del ruido, a confiar en su refugio y en sus preparativos. La incomodidad inicial se transforma en resiliencia. Descubre que es capaz de soportar mucho más de lo que pensaba. Esta fortaleza mental es tan importante como la física. Le ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles, a no desesperarse cuando las cosas se ponen feas y a seguir adelante con determinación. Cada noche de viento y frío es como una lección. Le enseña a ser más observador. Se da cuenta de los pequeños detalles. Por dónde entra una pequeña corriente de aire y cómo taparla con un trozo de piel. Cómo colocar la leña en el fuego para que dure más tiempo y dé un calor constante, o cómo orientar la puerta del tipi para protegerse del viento dominante. Todas estas pequeñas habilidades, aprendidas a través de la experiencia directa, se suman y marcan la diferencia entre pasar una noche miserable y tener un descanso reparador. Al final, después de muchas semanas y meses, usted ya no es la misma persona. El frío y el viento le han esculpido. Su cuerpo es más resistente, su mente es más fuerte y sus sentidos están más afinados. Ya no lucha contra la naturaleza, sino que ha aprendido a vivir en armonía con ella. Ha superado el entrenamiento y se ha ganado el derecho a llamar hogar a ese lugar salvaje.
se da cuenta de que la verdadera fortaleza no consiste en evitar las dificultades, sino en enfrentarlas y dejar que te transformen en alguien más capaz y más sabio. ¿Podría usted aprender de cada noche pasada en el tipi? Imagínese que es un niño pequeño creciendo en las llanuras. Su mundo es el tipi, el cielo abierto y las historias que le cuentan los mayores alrededor del fuego. Desde que nace, cada noche es una lección, aunque usted no se dé cuenta. El conocimiento no se enseña en una escuela con libros y pizarras. Se transmite de una forma mucho más natural y profunda, a través del ejemplo, de las pequeñas tareas y de las historias contadas en voz baja antes de dormir. La primera y más importante lección es sobre el fuego. El fuego es el corazón del hogar. Da calor, luz, cocina la comida y ahuyenta a los animales. Pero también es peligroso. Un niño aprende desde muy pequeño cuáles son los límites. No se le grita ni se le castiga. Un padre o una madre simplemente le coge la mano con suavidad y le acerca lo suficiente al fuego para que sienta el calor intenso en la piel. No llega a quemarse, pero siente el poder y el peligro. Es una lección que se graba en la memoria para siempre. Aprende dónde puede sentarse, hasta dónde puede acercarse, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe jugar con las brasas. El niño observa todo lo que hacen los adultos. Ve cómo su padre o su madre alimenta el fuego durante la noche, añadiendo un tronco justo en el momento adecuado para que no se apague, pero tampoco genere demasiado humo. Ve cómo ajustan las pieles para tapar una corriente de aire frío, o cómo abren las orejas de humo del tipi cuando el viento cambia de dirección. Nadie le dice: ahora siéntate y te explicaré la dinámica de fluidos del humo. En lugar de eso, le dicen: ven, ayúdame a mover esta piel. Siente cómo el aire ya no entra por aquí. El aprendizaje es práctico, se hace con las manos y se siente en el cuerpo. A medida que el niño crece, se le dan pequeñas responsabilidades. Quizás al principio solo sea traer unas pocas ramas secas para el fuego. Más tarde, se le enseña a distinguir qué tipo de madera arde mejor y dura más. Se le enseña a apilar la leña dentro del tipi de una forma que no estorbe y se mantenga seca. Estas tareas no son solo trabajo, son una forma de participar en el bienestar de la familia. Le hacen sentirse útil e importante, y a través de ellas aprende habilidades vitales sin darse cuenta. La hora de dormir también es un momento de enseñanza. Los mayores cuentan historias. Estas historias no son solo para entretener. Hablan de espíritus de la naturaleza, de animales astutos y de héroes valientes. Pero entretejidas en la trama hay lecciones importantes. Una historia sobre un coyote que fue descuidado y dejó que su fuego se apagara en una noche fría enseña la importancia de la preparación. Una historia sobre un oso que no respetó el viento y vio su guarida destruida enseña a estar atento a las señales de la naturaleza. Los niños escuchan estas historias noche tras noche y las lecciones se quedan grabadas en su corazón y en su mente. Aprenden sobre el respeto, la valentía, la astucia y la importancia de la comunidad. También aprenden a dormir de forma segura y cálida. Aprenden a envolverse bien en las pieles de bisonte, a no dejar ninguna parte del cuerpo expuesta al frío. Aprenden que dormir juntos, cerca de los hermanos y los padres, ayuda a conservar el calor corporal. Sienten la seguridad de estar rodeados por su familia, protegidos del mundo exterior. De esta manera, el conocimiento se pasa de una generación a la siguiente, como una llama que nunca se apaga. No es un conocimiento abstracto, sino una sabiduría vivida, respirada y practicada cada día y cada noche. Los niños no solo aprenden a sobrevivir en el tipi, aprenden a ser parte de una familia, de una comunidad y de un mundo natural que deben entender y respetar.
Y cuando crecen y tienen sus propios hijos, repiten el mismo proceso, asegurándose de que el legado de sus antepasados siga vivo en las noches estrelladas de las llanuras. ¿Podría usted sobrevivir y aprender de la noche? La noche en las grandes llanuras no es simplemente la ausencia de luz. Es un mundo completamente diferente, con sus propias reglas, sonidos y desafíos. Para quienes vivían en tipis, cada noche era la prueba final del día, una lección continua que enseñaba las virtudes más importantes para la supervivencia: la vigilancia, la importancia del calor y un profundo respeto por la naturaleza. Piense primero en la vigilancia. Cuando el sol se pone, los ojos ya no son tan útiles. Otros sentidos toman el relevo. El oído se agudiza. Usted aprende a dormir de una manera diferente, no con un sueño pesado y desconectado, sino con una conciencia latente. Es un estado de alerta relajada. Cada sonido tiene un significado. El crujido de una rama. ¿Es solo el viento o es un animal que se acerca? ¿El aullido lejano de un lobo? ¿Está cazando lejos o se está acercando a su campamento? Usted aprende a distinguir el sonido de la lluvia sobre la piel del tipi, el silbido del viento que anuncia un cambio de tiempo, o el silencio denso que a veces precede a una nevada. Esta vigilancia no es un estado de miedo constante, sino de conexión. Es saber qué está pasando a su alrededor en todo momento. A veces, durante la noche, alguien se despertaba para alimentar el fuego. En ese momento de silencio, miraba las brasas, escuchaba la respiración tranquila de su familia y luego prestaba atención a los sonidos del exterior. Era un guardián silencioso, asegurándose de que todo estuviera en orden. Esta práctica, repetida noche tras noche, creaba un sentido de responsabilidad compartida y una profunda conciencia del entorno. Luego está la lección del calor. El calor no era algo que se daba por sentado, como hoy en día cuando giramos un termostato. El calor era el resultado directo del trabajo, la planificación y el conocimiento. Se conseguía gracias a la leña seca que se había recogido durante el día, al tipi bien construido que protegía del viento, y a las pieles de bisonte bien curtidas que aislaban del frío del suelo. El calor era una recompensa. Sentarse cerca del fuego, sentir su calor en la cara mientras fuera la temperatura caía en picado, era una de las sensaciones más reconfortantes. Este calor no solo calentaba el cuerpo, sino también el espíritu. Era el centro de la vida familiar, el lugar donde se compartían historias, se reparaban herramientas y se fortalecían los lazos. La noche enseñaba de forma muy directa que la comodidad y la seguridad no aparecen por arte de magia, sino que hay que ganárselas con esfuerzo y previsión. Sin la preparación adecuada, una noche fría podía ser peligrosa. Esta lección se aplicaba a todos los aspectos de la vida. Para tener éxito, hay que estar preparado. Finalmente, la lección más profunda de la noche era el respeto por la naturaleza. Usted no podía controlar la noche. No podía ordenarle al viento que dejara de soplar ni a la nieve que dejara de caer. Lo único que podía hacer era entender las fuerzas de la naturaleza y adaptarse a ellas. Esta experiencia diaria de ser pequeño frente a la inmensidad del cielo y la fuerza de los elementos generaba una humildad y un respeto profundos. La naturaleza no era un enemigo al que conquistar, sino un poder inmenso con el que había que convivir en armonía. Se aprendía a leer sus señales, a respetar sus ciclos y a agradecer sus dones, como la madera para el fuego o las pieles para abrigarse. Cada noche era un recordatorio de su lugar en el mundo, no como un dueño, sino como una parte más de un todo mucho más grande. En resumen, la noche era una maestra severa pero justa. Enseñaba a estar siempre atento, a valorar el esfuerzo que se necesita para estar seguro y cómodo, y a sentir un respeto reverencial por el mundo natural. Estas no eran solo estrategias de supervivencia, eran los pilares de una filosofía de vida,
una sabiduría que se forjaba en la oscuridad, al abrigo del tipi, mientras las estrellas giraban en el cielo infinito. ¿Podría usted llevar el conocimiento de las llanuras más allá del tipi? Hoy en día miramos atrás y vemos la vida en los tipis como algo lejano, casi de película. Algunas personas intentan reconstruir esa experiencia, montan un tipi, encienden un fuego y pasan una noche fuera. Y casi siempre descubren lo mismo. Es increíblemente difícil. Se dan cuenta de que no se trata solo de tener el refugio adecuado, sino de poseer el conocimiento inmenso que se necesitaba para vivir en él. Esa simple experiencia nos enseña la primera lección. La vida que consideramos primitiva requería una habilidad, una inteligencia y una sabiduría que hemos perdido en gran parte. Y de esa sabiduría antigua podemos extraer lecciones increíblemente valiosas para nuestro mundo moderno. La primera gran lección es el respeto. Nosotros vivimos en casas con calefacción central, aire acondicionado y luz eléctrica. Estamos tan aislados del mundo natural que hemos olvidado su poder. Si hay una tormenta, la vemos en las noticias. Para ellos, una tormenta era una fuerza real y presente que sacudía su hogar. Esta cercanía constante con la naturaleza les obligaba a respetarla. Entendían que eran parte de ella, no sus dueños. Hoy nos enfrentamos a problemas ambientales enormes porque hemos perdido ese respeto. La lección del tipi para nosotros es volver a conectar. Es entender que nuestras acciones tienen consecuencias en el medio ambiente y que necesitamos vivir de una forma más consciente y respetuosa con el planeta, que es nuestro único hogar. La segunda lección es la preparación. La supervivencia en las llanuras dependía de la previsión. No se podía esperar a que llegara la ventisca para buscar leña. No se podía esperar a tener hambre para pensar en cazar. Cada día se dedicaba a prepararse para el mañana, curtir pieles para el invierno, secar carne para cuando la caza escaseara, reparar el tipi antes de que llegaran los vientos fuertes. Vivían de forma proactiva, no reactiva. En nuestra sociedad moderna estamos acostumbrados a la inmediatez. Si necesitamos algo, lo compramos. Si tenemos un problema, buscamos una solución rápida. La lección del tipi es la importancia de pensar a largo plazo. Nos enseña a ser más previsores en nuestras vidas, ya sea ahorrando dinero para el futuro, cuidando nuestra salud para prevenir enfermedades o simplemente planificando nuestra semana para evitar el estrés. Ser preparados nos da seguridad y tranquilidad, igual que un buen montón de leña seca les daba tranquilidad a ellos ante una noche fría. La tercera lección es la adaptación. El tipi en sí mismo es una maravilla de la adaptabilidad. En verano se podían levantar los bordes para que corriera el aire. En invierno se añadía un forro interior para un mayor aislamiento. Su diseño cónico resistía los vientos más fuertes. La gente que vivía en ellos también era increíblemente adaptable. Seguían a las manadas de bisontes, se movían con las estaciones, ajustaban su vida a los ritmos de la naturaleza. Nosotros, a menudo, nos resistimos al cambio. Nos aferramos a la rutina y nos asustamos cuando las cosas no salen como las planeamos. La lección del tipi es que la flexibilidad es una fortaleza. Nos enseña a aceptar el cambio, a ajustarnos a nuevas circunstancias, ya sea en el trabajo, en la familia o en nuestra vida personal. Aprender a adaptarnos nos hace más resistentes y nos permite prosperar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Al final, el tipi es mucho más que una simple vivienda. Es un símbolo de una forma de vida conectada, consciente y resiliente. No podemos volver a vivir en tipis, ni sería práctico hacerlo. Pero no necesitamos vivir en uno para aprender de su sabiduría. El verdadero legado de los pueblos de las llanuras no está en los museos, sino en estas lecciones atemporales de respeto, preparación y adaptación. Si podemos llevar un poco de esa sabiduría a nuestras vidas modernas, seremos más fuertes,
más sabios y viviremos en mayor armonía con el mundo que nos rodea. Ese es el conocimiento que podemos y debemos llevar más allá del tipi.